Ya estamos acá. Entonces, hoy seguimos con la cuestión de la integración de las vías sensitivas, ¿no? Aparte de... Ayer vimos pues la transmisión de dolor y vimos el primer sistema, el sistema paleoespinal, o sea, el sistema de los cordones dorsales, de los cordones, perdón, laterales. Ahora, ahí estamos mencionando dolor, temperatura y tacto protopático, pero dijimos que la percepción del tacto era un poco más involucrada que la simple detección de contacto y presión. Tiene sus utilidades, pero en general nosotros estamos hablando de que hay hasta este momento un mecanismo para el tacto que no involucra la discriminación o las modalidades más finas, o sea, la capacidad de obtener retroalimentación a partir del tacto de la forma, textura y características de superficie todavía no la hemos tocado. Y no hemos tocado tampoco el concepto de la propiocepción. ¿Okay? La idea de que existen de hecho, dos rutas para obtener información de la posición, dirección y actividad de las diferentes partes corporales. De estas dos rutas propioceptivas, una va a ser directamente consciente y la otra no. La ruta que no es directamente consciente involucra al cerebelo, y esa la vamos a tocar después cuando hablemos del cerebelo propiamente y de las rutas espinocerebelosas. ¿Okay? Pero ahorita estamos hablando directamente de lo que involucra la corteza. Y si bien es cierto que las rutas espinocerebelosas no son conscientes directamente, después veremos que el cerebelo se encarga de enviarle información a la corteza que viene de esas vías espinocerebelosas. No es que están completamente perdidas. Y vamos a hablar de una ruta auxiliar que viene de la detección de aceleración en la corteza, o sea, de las rutas vestíbulo cerebelosas y las rutas vestíbulo corticales, porque eventualmente yo también necesito información consciente de en qué dirección me estoy moviendo como un todo, vaya. Si estoy acelerando ya sea mi cabeza o todo el cuerpo en una dirección. Pero bueno, dejemos eso para su momento respectivo. Entonces ahora, ayer vimos que había un sistema que trabajaba cruzado en el cordón lateral. Ya cruzado a nivel de que hay una decusación a nivel medular. Pero todos estos sistemas de que hablamos ayer solo estaban respondiendo por aproximadamente la tercera parte de las conexiones sensitivas somáticas. ¿Qué pasó con los dos otros tercios de la sensación? Y entonces vemos que la sensibilidad táctil era una cuestión que también evolucionó por etapas. ¿Okay? Los sistemas protopáticos están presentes desde el principio de la organización de los sistemas nerviosos. Estamos hablando a nivel de un sistema nervioso de un vertebrado. Está bien, vos dirás, pensá en un organismo bien primitivo, vaya, qué sé yo, una rana, un sapo. Tienen algún tipo de detección cutánea, ¿va? Es un mecanismo necesario en cualquier especie. Pero no pudieras decir que a ese nivel de organización necesitan algo más discriminativo que la simple sensación de detección de que están tocando algo. Pero ya, si vas a utilizar tu extremidad como una herramienta, ¿okay? Y vas a agarrar, por ejemplo, algo así como un lápiz, yo necesito tener una definición precisa de qué es lo que tengo en la mano, ¿eh? Si es liso, si es rugoso, el peso, etcétera. Ahí es donde entró
en el momento posterior de la evolución, el desarrollo de otro sistema, el sistema neoespinal o sistema del cordón dorsal, que esencialmente en neuroanatomía te enseñaron que había dos fascículos, ¿va? El fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Y si te dijera que esos son un solo fascículo, desde el punto de vista fisiológico solo tenés un fascículo ahí, en todo ese cordón. ¿Estarías de acuerdo o pensarías que a mí se me está ocurriendo alguna idea rara? La misma información de diferente parte del cuerpo. O sea que ahora tenés un segundo sistema compuesto por dos fascículos que son ruta directa. ¿Ok? Las fibras que van a entrar a este fascículo, todos son fibras A beta, y de hecho son fibras A beta 1 que son más gruesas y conducen más o menos al doble de la velocidad que las fibras A beta 2. ¿Ok? Porque decíamos, la fibra beta 1 transmite entre 60 y 80 metros por segundo y la otra transmite entre unos 40 y 60 metros por segundo, o sea que es casi el doble de velocidad. Y como es ruta directa, aquí entramos en el principio que mencionamos en neuroanatomía, de que mientras menos conexiones hagas en una vía, menos demoras introducir, porque cada vez que vos hagas una sinapsis, hay una pequeña demora en esa sinapsis. Puede ser lo más pequeño que es, pero hay una demora. Entonces ahora la ruta es diferente. La primera neurona va a ser igual, o sea, ya estamos aburridos de decirla, del receptor al ganglio sensitivo de la raíz dorsal a la lámina 1, y en la lámina 1, después de dispersarse, se va, esos son unos 2/3 de las fibras que están en ese sistema sensitivo, se van hacia medial y entran directo a la lámina 3. De la lámina 3, las fibras van a convertirse en la neurona de tracto. Fíjate que solo hay 2 neuronas entonces en esa ruta. Y esa neurona es la que va a subir hacia el tallo. En ese momento en la médula, las neuronas están yéndose ipsilateral, o sea, los fascículos no van cruzados en la médula. ¿Para qué? Ya veremos. Y van organizados nuevamente. Entre los dos fascículos tenés una organización somatotópica, ¿eh? Cervical hacia lateral, ocupando la mayor parte, torácico compartido entre los dos, por eso decimos que es un solo fascículo, porque las fibras van distribuidas ahí hay un surco que me separa anatómicamente los dos fascículos, pero aquí estamos ya en clase de fisiología y decimos que para todo efecto ese surco es una bonita marca, pero no nos está contribuyendo nada. Lumbar y sacro está en la línea media, o sea, las fibras más largas, las fibras que recorren mayor distancia, se orientan hacia medial. ¿Sí? Y luego el paquete de ambos fascículos, gracilis y cuneiforme, termina en los núcleos gracilis y cuneiforme que están en la parte baja del bulbo. Tenés tus ilustraciones del bulbo por ahí, ¿va? Los famosos cortes. Ok. Ahora, el hecho de que llegaran a esos núcleos gracilis y cuneiforme en la parte baja del tallo es porque ahí vas a hacer condensación de la señal, o sea, gran parte de esa señal puedes, como viene por dos tractos grandes, viene por así decirlo cruda. Pero ahí entramos en el segundo principio con respecto a los sistemas más modernos, que vos querés reducir la información a lo estrictamente necesario. O sea que vas a descartar parte de la información superflua, primer asunto. Segundo, vas a aparte de descartar la información, vas a condensarlo, primero por razones de espacio, que no hay mucho espacio en el tallo. Bueno, de hecho no sobra nada. Dos, porque si yo transmito información cruda a la corteza tiene el trabajo de filtrarla. Y ya te dije, la corteza está para cosas más nobles. ¿Ok? O sea,
Si no lo filtro en el núcleo, tendría que hacerlo en la corteza y tendría que dedicarle gran parte de las neuronas de la columna a estar descartando información. Y esa es una táctica, y esa es una mala táctica. De hecho, es la que utilizan, esa se utiliza hasta en derecho. Mirá lo que, supiste lo que hicieron con Juan Tortilla. Bueno, según la ley de Estados Unidos, cuando la fiscalía presenta una acusación, tiene que presentarle todos los documentos de la acusación a los abogados de la defensa para que los lean y los puedan analizar y preparar su defensa. Vaya. Entonces, ¿sabes cuánto le mandaron? ¿Cuánto le mandaron de información o de documentos a los abogados de la defensa de Juan Fogón? Un, un terabyte, un disco de 1 terabyte de datos. Ponerle así, todo el disco duro de mi computadora es la cuarta parte de eso. Y 1 terabyte es uno de los discos grandes para una computadora de escritorio. Imagínate, son el equivalente, si me recuerdo bien, de 1 millón de páginas. 1 millón de páginas de, ¿cómo se llama?, de documentación que tienen que leer y contrarrestar. Y el juicio es el otro mes. Es en septiembre. Por eso te digo, ves lo diabólico que puede ser ahogar algo con datos. Entonces, vos no querés que te pase eso día con día con la corteza, ¿va? Que la médula te ahogue con datos. Entonces, la principal función de los núcleos gráciles y cuneiformes son eso, recortar esa información, condensarla. Ahí se hace la decusación, o sea, en la formación de lo que le llamamos el lemnisco medial, que es la suma de los tractos gráciles y cuneiformes, o sea, toda la información de tacto discriminativo, sensibilidad vibratoria, que para eso es que necesitabas en parte las fibras rápidas, porque la sensibilidad vibratoria necesita una fibra rápida. Si la fibra es muy lenta, el problema es que vos solo puedes detectar vibraciones de baja frecuencia porque si no el sistema se satura. Y 3, para la información propioceptiva consciente, que es tal vez el punto más importante cuando vos estás utilizando la sensibilidad del tacto como para utilizar una herramienta en la mano. Imagínate qué pasaría si yo no supiera exactamente la posición del lápiz que tengo en la mano y quisiera escribir. Si no sé dónde está, no sé para dónde enviarlo, ¿ok? Y la situación se vuelve positivamente peligrosa si en vez del lápiz, imagínate que yo quisiera, qué sé yo, o el equivalente de operar un tumor cerebral con las manos dormidas. Eso ya deja de ser gracioso y se vuelve literalmente un riesgo, ¿no? Si yo no tengo sensibilidad táctil en la mano, no puedo usarla. Y se aplica, por supuesto, para cualquier parte del cuerpo. Entonces, toda la sensibilidad de estas 3 modalidades más modernas está viajando, se está condensando, decusa y se forma el lemnisco medial, que ya vimos cuando hablábamos de neuroanatomía, que de hecho ocupa una posición que va cambiando a lo largo del tallo, porque como apareció después, hubo que esencialmente encontrar espacio para él mezclado entre las diversas vías. Y, por lo tanto, hasta el final, hasta que llega a la parte media o alta del puente, es que busca su posición ya hacia el costado para unirse o ir, bueno, no unirse, perdón, para ir paralelo al otro lemnisco espinal y entrar al tálamo. Ahora, estas vías más modernas solamente hacen 2 conexiones en vez de 3. Ya no hay conexión con el sistema límbico, que valga la pena mencionar. Entran al núcleo ventral posterior del tálamo, después veremos, y tiran su colateral, por supuesto, a la formación reticular para hacer activación del sistema. Ahora, vamos al tálamo, al núcleo ventral posterior.
En el núcleo ventral posterior, o sea, en su componente lateral, vos vas a recibir los dos sistemas y aquí haces otro filtrado. En primer lugar, tenés que integrarlos para que los dos sistemas que hasta este momento están trabajando, fíjate, en paralelo, se ubiquen topográficamente, porque otro punto que tendrías es que si el sistema más moderno, el sistema del cordón dorsal, me está enviando información de que hay sensación viniendo de una parte del cuerpo, ponerle el antebrazo derecho, el sistema más antiguo también tiene que integrarse y reconocer que la información que envió viene del mismo antebrazo derecho, tienen que converger, porque si no tendrías, qué sé yo, el sistema antiguo diciendo que lo que sentís está en la pierna izquierda y el antebrazo diciendo que está en el brazo izquierdo. Y entonces venimos al problema de cuál es cuál. ¿Okay? Si yo tengo la misma sensación provocándome o el mismo estímulo provocándome dos sensaciones diferentes, lo único que genero es confusión. Y la confusión es más grave que no tener sensibilidad. ¿Ok? Bajo el principio aquel de lo que te decía, la metáfora del reloj, que dicen que un reloj que no funciona da la hora correcta 2 veces al día, pero un reloj que atrasa no la da nunca, ¿va? Te da una confusión. Entonces, en el núcleo vas a hacer, más allá de la simple convergencia, también vas a descartar. Parte de la información va a viajar duplicado por los dos sistemas, viejo y nuevo, y vas a descartar los duplicados. Por lo tanto, las rutas que van del tálamo a la corteza somatosensitiva primaria hicieron otra reducción del volumen de datos para enviarle solo el condensado de esta información a la corteza. Ahora caes en esta señal que viene de los tractos gracílico uniforme a todo el sistema nuevo, neoespinal, y van a caer a las columnas propias en la corteza para procesarlo. O sea, una columna para la vibración, una columna que vamos a llamar aquí para el tacto ligero, discriminativo, y una columna para la vibración. Acordate que estas columnas son independientes la una de la otra. Yo puedo tener información táctil sin tener sensibilidad dolorosa o vibratoria. Una no requiere de la otra para trabajar, a diferencia de otras partes del sistema. Y en la corteza, nuevamente vas a remitir la señal aquí a 5, 7 y aquí sí entra el área 40. Para recordarte dónde estamos. Entra. Siete. Puesto. Y 5. 5 en azul. 7 en amarillo. 40 en café. Y ves que 40 tiene una pequeña lengüeta, ¿ah? Esta lengüeta que está acá metiéndose hacia el surco. Y un poquito abajo, ahí está la sensibilidad gustativa, por cierto. Pero lo importante de 40 es que estás manejando acá la discriminación de textura y forma. Porque entonces esa discriminación de textura y forma me ayuda a mí a hacer algo llamado estereognosia, la capacidad de determinar o identificar objetos por el tacto. ¿Okay? Por ejemplo, agarrar una moneda y esta moneda puede ser del mismo tamaño que una moneda hondureña. Sin embargo, te das cuenta que, no sé si se ve en la pantalla, no es redonda, tiene como 12 lados, pues se ve que tiene unas facetas. Entonces yo puedo identificarla al tacto sabiendo de que esta no es una moneda hondureña, ¿ok?
esto no es una moneda hondureña. Digo que de qué se trata y distinguirla de otras monedas, ¿ok? Por tamaño, mira, ahí está la foto de Chabela. Entonces, eso es estereognosia, la capacidad de determinar formas, texturas e identificar objetos. Por eso es que ahí tenés la conexión también entre el sistema visual, o sea, a través del área 7, con con esta discriminación textural del área 40, porque asociando, estás asociando su aspecto visual con las características. Y de hecho, fíjate que me di cuenta de una cosa. En los billetes, libras o de euros o de etcétera, son diferentes al tacto porque son de diferente tamaño. Los billetes más grandes son más grandes físicamente y entonces vos puedes meter la mano en el bolsillo o en la billetera y darte cuenta que ese es un billete de 5 euros o uno de 50, sencillamente porque el de 50 es físicamente más grande, asociándolo con tu discriminación de forma, bueno, en este caso de tamaño y de textura. Fíjate, no son todos de plástico, pero no son iguales táctilmente. ¿Me entiendes? En una sociedad un poco más avanzada donde los ciegos tienen más oportunidades de orientarse. Sí, nuestros billetes, es cierto, tienen unos riesgos. ¿Nunca te has dado cuenta, Fernanda, la importancia de la identificación táctil? Y vos te preguntas cómo hacen los ciegos para contar dinero. No, para que vean la finura, la sensibilidad o la importancia o las cosas que uno no ve. Por ejemplo, este es un devaluado, ¿ah? Te das cuenta de ese risquito, esa marquita. Esa marquita, probalo con un billete y te das cuenta que tiene un poquito de relieve, ¿ok? Y de que el escudo tiene un poquito de relieve, ¿ok? Tiene un poquito de relieve. A un ciego que obviamente tiene más necesidad de ello, aprende a reconocer esto. Compararlo con el otro, vaya, compararlo con, aquí tenemos a Freddie Mercury, ¿va? Y la cara de Freddie tiene un poquito de relieve, ¿ok? Si lo sentís con cuidado, te vas a dar cuenta que puedes reconocer las facciones del vocalista de Queen acá, y que acá hay varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marquitas sensibles al tacto. Vos puedes utilizar esa clase de discriminación de texturas para encontrar cuál billete estás pagando. Que no te, por imagínate, si no a los ciegos los fregarían con el vuelto en todas partes, ¿no? Sin embargo, son del mismo tamaño y son un poco más difíciles de reconocer que si tuvieras billetes de diferente tamaño y diferente textura. Todo el billete es diferente. No me agrada la textura, porque estoy acostumbrado a los de papel de acá, pero esa clase de discriminación depende de que tengas un sistema estereognóstico bien afinado, ¿ok? Y que yo puedo, y que por supuesto yo puedo reconocer esa clase de cosas, o la, aunque yo utilizo la visión, obviamente, pero cosas tan simples como agarrar un instrumento, vaya, un instrumento quirúrgico, al tacto, porque yo estoy trabajando en el micro y la enfermera instrumentista me está pasando el instrumento aquí en la mano. Y yo sentir por los relieves en qué orientación me lo está dando, sin tener que desviar la cabeza de lo que estoy haciendo y perder mi tener que, ¿dónde estaba? ¿no? Para eso necesitas esa discriminación, ese tacto epicrítico. Ahora, te das cuenta que parte de la convergencia que yo hice en el núcleo depende de que la información del sistema
paleoespinal en el cordón lateral y el sistema neoespinal se refieren a la misma cosa y que buena parte de esa discriminación de textura, forma, etcétera, está representada en la diferencia en la información que llegue por un sistema y el otro. Cuando yo los junte, puedo hacer ese tipo de análisis automático, ¿va? Automático, no necesito involucrar a la corteza, sino que esa información ya está filtrada antes de llegar a la corteza. La corteza lo único que está haciendo es sumándola. ¿Okay? Ahora, hasta ahorita hemos hablado del análisis y perdón, cada vez que digo análisis, solo me recuerdo de los pingüinos de Madagascar, por cierto. Que me imagino que tampoco te divertían, así como sos. Kowalski, análisis. Por cierto, yo los utilizo también para molestar, los estaba usando para molestar a mi esposa allá, porque bueno, las líneas aéreas allá un desastre, ¿no? Bueno, la primera vez es que sí, estos se levantaron tarde y perdieron el vuelo, entonces compró otro boleto, ¿va? Bueno, vámonos a la tarde. Y no es que han impreso mal los pases de abordar, confundieron los apellidos y no podíamos abordar ese vuelo. Y entonces al final, bueno, hubo que comprar un tercer boleto al día siguiente. Entonces perdieron las maletas, aquello era un desastre. Y entonces al final cuando llegamos, fue bien brava, yo solo le digo, gracias por volar con Aerolíneas Pingüino. ¿Quién dijo que los pingüinos no podían volar? Y después echando humo por las orejas, ¿no? Porque le había costado 24 horas más y el relajo de andar dando vueltas por todos los aeropuertos. Yo ya sabía que iba a pasar algo, porque desde antes de salir le dije, mira, en verano, en esta época del año, con los aeropuertos, te garantizo que va a haber por lo menos un trave, pero no pensaba que iba a ser de 24 horas. Y sabes que me salvé, porque el vuelo que perdí de regreso les fue peor que a nosotros. Nosotros agarramos el día siguiente, ok, vamos y cambiamos la ruta y vámonos directo a Panamá. En Panamá otra vez cancelan el vuelo, pero ya estábamos en Panamá y nos quedamos ahí. El otro avión, no sé qué diablo se le arruinó en el camino sobre el Atlántico, tuvieron que aterrizar de emergencia, bueno, casi de emergencia en la Dominicana, y como no tenían otro de repuesto para enviar a los pasajeros y terminar el viaje, los tuvieron 4 días guardados en República Dominicana, sin maletas. Te puedes imaginar. O sea que todavía me fue bien. Ajá. ¿No te divierten los viajes así? Pues la verdad es que si hubiera 24 horas y me dijeran, a mí no me gusta la playa, pero me dejan en Santo Domingo. Santo Domingo es una ciudad colonial, turística, y muy bonita, por cierto. Pero 4 días en Dominicana. Lo que pasa es que como no tenían, como estaban llenos los hoteles, mitad de temporada turística, lo hicieron primero a Santo Domingo. Al día siguiente, como no tenían habitaciones en Santo Domingo para todos o no sé qué relajo había, los mandaron a Punta Cana. De ahí de Punta Cana los regresaron a Santo Domingo, los volvieron a regresar a Punta Cana. Y la última vez que supe de ellos, que iba en tránsito yo, estaban en Santo Domingo viendo si esa noche, ahí guardados en el aeropuerto, pero que no se moviera porque estaban tratando de que esa noche los iban a conseguir un avión para Panamá, pero ya eran 4 días sin maletas. Ah, por supuesto. Por supuesto. Bueno, la única diferencia es que si no lo tenías planificado, puedes ir de emergencia ahí en Dominicana a buscar ropa, ¿va? Yo sé que probablemente lo único que uno necesite
para pasar un día o dos en Punta Cana es un microkini, pero igual hay que buscarlo. Igual hay que buscarlo. Y en ese momento, mira, el problema que yo tuve con la pérdida de las maletas principal, menos mal que no fue tan grave, era que lo único que yo necesitaba, que no andaba en mi equipaje de mano, eran mis agujas de insulina. Sí, por suerte las había en Madrid, pero andar buscando dónde hubiera agujas de insulina, en una farmacia que tuviera las que se adaptan al inyector de Victoza, que no son todas. Porque si no digo, bueno, ¿y ahora cómo rayos voy a hacer? ¿Verdad? O sea, estar 24 horas sin tu medicación no pasa nada. Pero ya más de 24 horas lo que iba a pasar es que mis niveles de azúcar se iban a disparar a los 500, 600. Y ya no es cómodo andar viajando porque en cierto momento, si tu azúcar es muy alta, empezás a tener dolor abdominal, por lo menos en mi caso. Y ya no es gracioso andar turisteando. Y no me podía, y claro, ir a España sin insulina, andar cuidando tu azúcar en la tierra de los churros y los turrones, no es bueno. Menos mal que la encontré. Y fíjate cómo es el destino. Voy a la farmacia, voy a una farmacia y me dice, sí, sí la tenemos, ok, yo compré para una semana. Cruzo la calle de la farmacia y adivina qué había. Una chocolatería, pero una belleza de chocolatería, ¿ok? Tanto así que, mira, de todos los tipos y variedades y formas y todo de chocolate de buena calidad, ¿ok? Chocolate belga o español, no chocolate gringo, ¿va? Y yo, por supuesto, bueno, tanto así que no me recuerdo qué horas eran aquí, que era tarde, y me tomé el costo de llamar a mi hermanita solo para enseñarle así el video de dónde estaba para matarla de envidia. No, sí le traje un chocolatito chiquito de consolación. Todavía le enseñé, mira, este que es el más chiquito, este es tu premio de consolación. Hice llorar a mi hermanita 50 años después para que veas que cumplí con mi deber familiar. Por eso dicen, chocolate, una barra buena, 10 euros. Boleto de más y costo de quedarse varado en España, 3.000 euros. Despertar a tu hermanita de tu siesta con una llamada transcontinental para hacerla llorar no tiene precio. Ahora vos estás agradeciendo que no tenés hermanos mayores, Fernando. Ok, ahora, hasta ahorita hemos tocado todas las rutas del cuerpo, pero nos faltan dos cosas. Uno, las rutas para la cabeza. Y digo la cabeza en general porque tenemos ahora el tercer sistema, si querés así decirlo, que es una réplica de los otros dos. El sistema trigémino talámico. El sistema trigémino talámico que, como decíamos, no solamente no es una duplicación del sistema, sino también es una réplica, o sea, es un equivalente con el adendum de que cuando proceses sensibilidad de la cara, tiene que ser funcionalmente equivalente a la sensibilidad de la cabeza, perdón, del cuerpo, no digo cara, digo cabeza, perdón, tiene que ser funcionalmente equivalente a la sensibilidad del cuerpo, porque otra vez entramos en el problema de la confusión. Si un mismo estímulo se percibiera diferentemente en la cara que en el cuerpo, tu corteza no tendría manera de saber si realmente es diferente o sencillamente es una interpretación diferente. Y entonces traes la confusión. Por lo tanto, toda modalidad sensitiva
que pase por el sistema trigémino-talámico tienes que ser equivalente a esa modalidad en el cuerpo y además integrarse o converger en el tálamo para que esencialmente tengas una sola sensibilidad, o sea que no haya ningún tipo de costura o frontera entre los dos sistemas. Por eso es que a ese tipo de sensibilidad le llamamos sensibilidad común. Ahora la ruta va a ser diferente. La primera neurona es parecida, va de los receptores sensitivos en la piel o en la mucosa, que son exactamente el mismo tipo de receptor, viajar por alguna de las rutas de las 3 divisiones del nervio trigémino por uno, pero también tenés vías, porque yo dije trigémino talámico, pero no quiere decir que toda la sensibilidad de la cabeza sea trigeminal, sino que vas a tener fibras que viajan por el trigémino, que viajan por el nervio intermediario. Acordate que para aquellos que estudiaron neuroanatomía en otro curso, que no es el del semestre pasado, le van a decir que esa es la rama sensitiva del facial, pero nosotros llegamos a la conclusión de que el nervio intermediario, desde el punto de vista fisiológico o funcional, es un nervio separado, que viaja junto con el facial, pero juntos, pero no revueltos, ¿no? Dos. El intermediario, el glosofaríngeo también tiene un componente sensitivo somático para la parte de atrás del paladar, la úvula, el área de las amígdalas, y por último, el vago, que te da la sensibilidad de la entrada de la vía aérea y la pared posterior de la faringe. O sea que de hecho tenés el sistema trigémino talámico, no es solo del trigémino, antes de que nos vayamos a confundir. Entonces, estos 4 nervios van a alimentar lo que llamamos la columna sensitiva para la cabeza, que consiste en 3 núcleos. Porque aquí lo que vamos a tener es un concepto un poquito diferente. La sensibilidad es lo mismo, pero los núcleos se especializaron un poco. El núcleo que está más abajo en la columna, yendo de caudal hacia rostral, es el núcleo del tracto espinal, ¿no? Y el núcleo del tracto espinal, ¿te acordás qué forma tenía? Como en forma de botella. Como una botella, como una calabacita. ¿Okay? La parte redonda de la botella o de la calabacita, por lo que llamar, ese es principalmente el sector que procesa dolor y temperatura. Principalmente dolor. Mientras más caudal vayas en el tallo, más es lo que estás procesando ahí, dolor. Básicamente ahí lo que tenés es dolor somático. De la cara realmente hay muy poca sensibilidad visceral. ¿Ok? La sensibilidad visceral se refiere más a estructuras cavitarias que a la cabeza, que nosotros lo vamos a considerar relativamente un órgano sólido con componentes somáticos. Acordate también de que esa idea de somático es porque la cabeza, como una estructura anatómica, surgió un poco después en la evolución de lo que uno piensa. O sea, vos vas a ver que es cierto que había un extremo de adelante y un extremo de atrás, pero la cabeza como un sector definido del cuerpo, incluso es una cuestión que aparece ya con los vertebrados. Así como nosotros la concebimos neuralmente, es una cuestión que ocurre, que, bueno, se desarrolla independientemente, uno en los vertebrados, que es lo que me interesa, y dos, en organismos, por ejemplo, como los insectos que desarrollaron una cabeza separada, pero ese es otro modelo del sistema nervioso y realmente no nos interesa ahorita, no estamos hablando de filogenia. Entonces, principalmente el núcleo del tracto espinal, la parte redonda, la porción caudal es dolor con algo de fibras de temperatura, mientras que el cuello de la botella maneja el equivalente, en este caso sería de la lámina 4, o sea, del sistema para el tacto protopático. ¿Ya? O sea que aquí podemos decir que ese núcleo está haciendo el trabajo combinado
de ser un núcleo y de ser parecido ¿cómo se llama? A las láminas en la médula. La porción redonda que maneja dolor sería el equivalente de las láminas 5 y 6. La porción del cuello en el núcleo del tracto espinal hace el equivalente de la lámina 4, o sea, tacto burdo, protopático, detección de contacto y presión, viniendo esencialmente de los 4 nervios que te dije, o sea, todos los nervios envían fibras a todos los núcleos. ¿Okay? Ahí hay una red. Luego, más adelante, en la porción, y acuérdate que el núcleo del tracto espinal atraviesa el bulbo y llega hasta la porción caudal del puente. Luego, cuando este núcleo termina su función, es sustituido más arriba por el núcleo sensitivo principal. Y el núcleo sensitivo principal que procesa, a ver, no KD, preguntémosle a Linda. ¿Qué maneja el núcleo sensitivo principal del trigémino? Nadie. Katie, contanos, ¿qué hace el núcleo sensitivo principal? No lleva la sensibilidad de la cara. Sí, ¿qué tipo de sensibilidad? Porque aquí vimos que las modalidades están siendo partidas. Propiocepción, vibración. Propiocepción no, pero tacto epicrítico sí. Y vibración. Aquí tenemos el equivalente de la lámina 3. Las señales están entrando aquí, estás procesando y estás haciendo un buen poco de filtrado. Fíjate que el núcleo sensitivo principal es en volumen más grande que el núcleo del tracto espinal porque tiene que hacer más trabajo. Cuando tenés más filtrado, tenés un núcleo más grande y necesitas el espacio para meter las neuronas. Ok, pero no maneja la propiocepción consciente. En particular, la propiocepción de la cara y más importante, la propiocepción de la mordida está más arriba en el núcleo mesencefálico del trigémino. Y recalcando la idea de que la propiocepción de la mordida es crítica por 2 razones. Uno, para evitar lesionarte. O sea, el problema es que si terminaras mordiendo un objeto duro, poder lesionarte un diente. Y en otras especies que tienen músculos mandibulares bien desarrollados, puedes incluso fracturarte una mandíbula porque los músculos tienen suficiente fuerza para jalar contra una obstrucción y fracturar la mandíbula. ¿Ok? Mala idea. Entonces, ese más agregando acá la propiocepción de los músculos de lengua y boca que se desarrolló un poco más adelante, más específicamente en forma bien reciente, porque esa propiocepción es necesaria, entre otras, para controlar precisamente la posición de boca y labios y lengua cuando estás emitiendo sonido. O sea, la pronunciación de una palabra depende, obviamente, de que los músculos respectivos estén en su posición correcta. Entonces, agrégale eso. Las tres núcleos van a tener una salida hacia un grupo de fibras en común, que es lo que llamamos el lemnisco del trigémino, que viaja junto a los otros 2 lemniscos que te dije, porque van al mismo punto. En el sistema trigeminal va a tener conexiones a 3 sitios, otra vez. Del núcleo del tracto espinal hay unas conexiones que van a la formación reticular que está al lado. Primero, para la activación del sistema. 2, para la respuesta visceral al dolor. ¿Okay? Si tenés, por ejemplo, un dolor facial, vaya, una neuralgia del trigémino o un simple dolor de muela,
te vas a dar cuenta que la respuesta autonómica visceral es más grande incluso que con algunos dolores somáticos. Se te sube la presión, sube la frecuencia cardíaca, etc. De hecho, eso es una consideración que uno hace cuando está tratando neuralgias del trigémino, que las va a operar. A veces hay que tener cuidado porque en pacientes ancianos, cuando estás haciendo risólisis del trigémino, se les dispara la presión hasta el techo. Normalmente el anestesiólogo ya lo sabe y los tiene preparados, pero vos le decís incluso, ok, voy a empezar a comprimir, cuando estás con un balón o con el electrodo, voy a empezar a lesionar el ganglio del trigémino, porque él tiene que subirle a los anestésicos. Vale. Entonces, 1. 2. Hay unas conexiones poco claras, te diría, entre el lemnisco trigeminal y el sistema límbico por vía del núcleo medio dorsal y del núcleo medio ventral, que ahí en tu libro, en tu texto de fisiología, le dicen el complejo ventrovasal, es la misma cosa, ¿va? Acá, es el núcleo medio ventral, lo que está señalado, porque va para la corteza y está mal puesto, va principalmente hacia el lóbulo temporal y la corteza límbica para el componente afectivo del dolor facial. Y el resto, ya la porción cognitiva, la porción consciente, se dirige hacia el núcleo ventral posterior, pero acordate que ahí tenés dos componentes. El ventral posterior lateral, del cual ya hablamos para el cuerpo, y el ventral posterior medial, que está haciendo el mismo trabajo, pero con la señal de la cabeza. Ahora, ventral posterior medial y ventral posterior lateral están fusionados, porque aquí es donde haces el otro proceso de convergencia, de hacer converger la sensibilidad de la cabeza con la del cuerpo, porque si no tendrías una frontera más o menos aquí, mira, entre la cabeza y el cuerpo. Y entonces yo tendría una extraña grada en la sensibilidad. Y eso me induce a confusión, porque si yo tengo acá esta moneda y la tengo acá apoyada contra el cuello, yo puedo sentir sus características igual que la siento acá. Para mí es la misma cosa. Si yo tengo dos sensibilidades diferentes, aquí pudiera yo entender que es una moneda, pero aquí pudiera pensar que es cualquier otra cosa, qué sé yo, un disco de otro tipo, ¿no? Entonces, tenés que hacerlos converger en el núcleo antes de enviarlos a la corteza. Porque ahora, de hecho, en el núcleo, en el tálamo y en el núcleo del tracto espinal, también hay una organización somatotópica de la sensibilidad de la cabeza. La sensibilidad de la cabeza es concéntrica, por lo tanto en el núcleo las fibras van a ir distribuidas así, mira, medial y luego yéndose más lateral. Es lo que decimos distribución en cebolla, porque ya se forma una serie de capas, ¿ok? Las lesiones del núcleo de los núcleos del trigémino o del tálamo te dan lo que se llama anestesia en capas de cebolla, que por ejemplo puedes tener la porción más, ¿cómo es la cosa? La porción más medial del núcleo te da trastorno de sensibilidad acá. Si va más hacia lateral, vas concéntrico, ¿ok? O sea que hay algún tipo de distribución somatotópica. Lo único que no es como en el cuerpo, que es así lineal, sino que esta es radial, ¿ok? Las razones por ello, por las cuales es radial y no lineal, no las vamos a mencionar, por eso ya esas son minucias. Pero el punto es que en el área somatosensitiva para la cara, déjame ver si la tengo acá. No. Vamos a ponerte entonces de vuelta a Brodmann. A Brodmann, el área para la cara es la porción más abajo, aquí donde está esto que llamaríamos la porción opercular de ese surco. Aquí está, más o menos está frente, ojos,
labios, lengua, incluso acá, bueno, debería meterse aquí hacia la ínsula porque la región de la sensibilidad de la faringe y del interior de la cavidad oral está en este punto donde tengo la flechita. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, así como teníamos un continuo que decíamos pierna, tronco, brazo, antebrazo, mano, cara, ¿ok? Y se integran en la misma corteza y se refieren a las mismas áreas asociativas, o sea, 5, 7 y 40, ¿va? O sea que tu sistema somatosensitivo ahora ya está completo con 5, 7 y 40. Ahora, hay una cuestión que todavía no hemos tratado y es bueno, aquí ves la idea, área somatosensitiva, mira cómo vas, cara, intraabdominal, etcétera. Ok, aquí lo ves más gráficamente, el famoso músculo sensitivo, demostrándote pues la posición y hasta el dedo pulgar, todo este sistema es medular. Falta aquí cuello, que es un pedacito aquí justo. Bueno, aquí está. Entonces, hasta aquí tendríamos la división y todo este sector está servido por el núcleo ventral posterolateral y todo este sector, cara y región lengua, faringe, esófago y demás, entran en el sector ventral posterior medial. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llama? Estas cortezas están, de hecho, interconectadas por el cuerpo calloso, porque parte de la señal que salga de estas cortezas se va a integrar con el otro para hacer algo que vamos a llamar morfosíntesis, que yo puedo reconocer y tengo un objeto grande, por ejemplo, acá entre las dos manos, y que la información de un hemisferio sobre el táctil de este lado se integra con la integración, con la sensibilidad que está entrando por la otra mano, ¿ah? Y yo puedo reconocer que ambos manos están sosteniendo el mismo objeto, ¿ok? Cuando vos rompes la conexión entre estas dos cortezas, tenés un objeto, un trastorno sensitivo bien interesante, se llama amorfosíntesis, que en el cual solo puedes reconocer la mitad del objeto. Digo, ok, ¿qué tengo en la mano derecha? Esto es flexible, tiene aquí unos papeles por la forma y textura. Esto es tu billetera. Ay, ¿qué tengo en la mano izquierda? La mano izquierda. Pues no sé. O mejor aún, yo no tengo nada en la mano izquierda porque son incapaces de hacer la conexión entre uno y otro y saber que que estás sosteniendo el mismo objeto. Eso implica una lesión entre las dos cortezas, aunque las cortezas pueden estar perfectamente normales, que es diferente de la astereognosia, que eso puede ser de un lado o de los dos, en el cual al perder la capacidad para discriminar textura, dicen, ¿qué te puse en la mano? Sí, me pusiste algo en la mano. ¿Qué es? No sé, es un objeto. Sí, pero ¿cómo es el objeto? ¿Qué tiene el objeto? No sabría decirte, no sé qué es. O por tacto y te pongo varios objetos y te pongo unas llaves, una moneda, unos anteojos. ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué estás tocando? No sé, yo estoy tocando algo. Y es más, aquí hay tres cosas, pero no sé decirte cuál es cuál. Eso es astereognosia. ¿Ok? Ahora, lo que me faltaba hablar era del concepto de dolor referido. ¿Ok? Si nosotros vemos, a veces tenemos un pequeño problema. Y es que las neuronas para el dolor visceral entran, o sea, al mismo sector en la médula. Aquí está al revés, por cierto, o sea, la médula está puesta al revés antes de que se confunde. Parte de que está mal dibujada, esta
debería ser así. Para que no se confundan con este dibujo, esta es la lámina 1 y esta es la lámina 9. ¿Okay? La médula la pusieron al revés y hacia aquí es dorsal. No sé por qué hicieron esto. Tenés una particularidad. Mira, esta fibra, supongamos que este es C5 y estas fibras nerviosas cutáneas están viniendo del brazo. Pero aquí tengo fibras nerviosas viscerales y vienen, qué sé yo, del corazón. Están entrando al mismo punto. Y ahí es donde tenés el problema. Porque una vez que dos señales convergieron en el mismo punto y entraron por la misma ruta, ¿cómo puedes separar una de otra? ¿Cómo separas una de la otra? No se puede, correcto. Porque dijimos, una vez que esa señal llegó a esta ruta, es imposible que dos señales se fusionan, son imposibles de separar, ¿no? Entonces, eso explica que como estas fibras nerviosas viscerales se originan de la distribución que tenían en el embrión, van a ir a esta región cuando se organizó el sistema en el embrión. Ahora este órgano, esta víscera donde vienen las fibras, pudo migrar, pudo moverse. Y entonces, para el sistema nervioso, para la corteza, el dolor viene de este punto, de la distribución de C4. Y esa es la distribución de la, qué sé yo, de C5, esa es la distribución del brazo o del antebrazo. No asocia que venga de una víscera cavitaria, porque vos no tenés un sector específico para integrar el dolor de las vísceras cavitarias. Entonces lo que pasa es esto, mira, dolor de un sitio interpretado en otro. Veamos, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, dolor de origen coronario, mira dónde de hecho aquí lo vamos a poner, mira, hacia el brazo y de hecho hacia el cuello y mandíbula. Aquí está la mandíbula, porque aquí le faltó este pedazo a Don Gaito, ¿no? Quiere decir que cuando tenés un infarto, vos pensarías que te va a doler aquí, ¿va? Pero el dolor se refiere porque el corazón se originó aquí en C4, C5. Las fibras se conectaron con esos segmentos medulares, aunque lo que iba a ser el corazón que venía de un tubo muscular que estaba en el cuello, migró para abajo. Ahora vos lo seguís sintiendo ahí. En particular, este del corazón es el que más debes de acordarte, porque como alguna vez le contaba a alguien, una vez alguien brillantemente me mandó un infarto porque tenía dolor de cuello y brazo y lo interpretó como una cervicobraquialgia, como un problema de disco cervical. Y la víctima, en este caso, como lo dijeron, de hecho, lo agarré subiendo las escaleras para el consultorio de un interesante color verde pálido. ¿Va? Ya ves lo que es subir escaleras con un infarto. Bueno, es más, como más de un órgano se origina ahí, mira ahora la región del esófago. Ahora mira la región del esófago. Fíjate que se traslapa en gran parte con la región del corazón. Cuidado. Decir, ay, lo que tengo es un reflujo, me voy a tomar un antiácido. Y lo que tenés es un perro infarto de miocardio. ¿Sabes quién hizo eso? Mi profesor, el viejo, mi maestro que me enseñó neurocirugía. Se ganó un viaje a la unidad coronaria, bueno, por culpa de él, por hacer rabietas, ¿verdad? Pero llegó a la casa con dolor torácico
se durmió, se despertó todavía con dolor torácico y lo único que se le ocurre es tomarse un antiácido. Y como es de la vieja escuela, vaya, valiendo la redundancia, se bebió medio vaso de bicarbonato con agua, diciendo que con eso se le iba a pasar el dolor. Terminó en corazón, el chiste terminó en cirugía de corazón abierto. Cuidado, los reflujos y la esofagitis se parecen a los infartos. O sea, de errores que pueden salir caros. Aquí va. Sigamos. Trabajas con el índice de sospecha. Si yo vengo con un dolor, me tengo una opresión aquí en el centro del pecho y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Será una esofagitis o será un infarto? Esa es tu pregunta. Hacele un electrocardiograma primero. Cuando tengas dos cosas que se parecen en términos de sintomatología o algo así, y una es más grave que la otra, en este caso, pues con diferencia, siempre empezá a investigar la más grave. Y cuando estés satisfecho de que no es, entonces andate a la menos grave, a la que es más fácil de tratar, en algún sentido. Es como que vengas vos con un dolor, vaya, por ejemplo, venís vos con un episodio explosivo de dolor de cabeza. Estaba bien, de repente, ¡oh! ¡Qué dolor de cabeza terrible! Y puedo decir, bueno, son dos cosas de entrada. Esto puede ser una cefalea de racimo o puede ser una hemorragia intracraneal porque a esta muchacha se le rompió un aneurisma adentro. Entonces, yo la voy a ingresar y la voy a manejar. Bueno, esto es un aneurisma hasta no probar lo contrario. Directo, miren, puede ser una cefalea de racimo. Sí, ponerle un analgésico, pero mientras tanto andame preparando que la suite de angiografía y los coils y todo, porque yo primero tengo que asegurarme que no es algo que sea peligroso. Dicen, no, mira, le hicimos el angio o el angioresonancia, no tiene nada. Ok, es algún tipo de cefalea rara, pero ya tengo tiempo, ya la puedo preparar, ya sé que no se va a morir de eso. Incluso que si es una cefalea muy rara, voy a hacer una maniobra muy brillante. Y es mandársela al neurólogo para que se quiebre la cabeza, que él se quiebre la cabeza averiguando qué es. Pero por lo menos yo ya sé que no voy a despachar a la casa un aneurisma, por ejemplo, que está sangrando. Ahora me entendiste. Esa es una cuestión de, como te dijera, de estrategia cuando estás tratando. Aquí hay muchas veces en medicina, la mayoría de las veces, que vas a tener más de un diagnóstico diferencial. Entonces, siempre cuando tengas varios diferenciales, empezar por el problema más grande. Una vez que lo descartes, pasa al segundo en la escala de gravedad y así, y eventualmente, si descartaste la mayoría de los más evidentes, vas a poder utilizar la lógica de Sherlock Holmes. ¿Sabes qué es lo que decía Sherlock Holmes, va? Después de eso. The game is afoot, no the game is on. Dice, cuando uno haya eliminado lo imposible, lo que queda, aunque sea improbable, tiene que ser la respuesta. No me recuerdo en qué libro lo dijo. Creo que eso lo dice no es el signo de los cuatro. Que la solución de 7% creo que es. Después te digo en cuál lo dijo, porque por ahí tengo los libros de Sherlock Holmes, pero ya no me recuerdo, no los tengo años de no leerlo. Y los compré porque a la gorda le gustan, aunque por supuesto le toma años descifrar el misterio, más tiempo que Sherlock. Entonces, bueno, el caso con el dolor referido para terminar sería que tenés que recordarte cuáles debes saber. Corazón y esófago, mira hacia el área del esternón, nunca aquí. Si el dolor está en este cuadrito donde la gente dice que está el corazón, será de todo menos de corazón, ¿ok? Generalmente es un cartílago de la costilla. Hígado y vesícula referidos hacia la espalda, porque aquí no te explican que esto está en la espalda, ¿ok? Hacia detrás. Apéndice puede referirse acá
puede referirse acá, al área de la ingle, puede referirse al área del ombligo. Cuando tenés el dolor de apéndice localizado aquí en el cuadrante inferior derecho, o sea, en la posición donde anatómicamente esperarías al apéndice, es porque ya el apéndice está bien inflamado y lo que te está doliendo ya no es el peritoneo, sino la irritación de los tejidos locales. Los riñones se refieren junto con la vejiga aquí o aquí al pliegue inguinal. Eso no te lo explican muy bien. Y el dolor de uréter, mira, va hacia abajo o va hacia el área de los genitales. Un dolor genital así súbito, antes que pensar en cómo se llama, en una causa ginecológica o urológica, también tenés que pensar que la causa más frecuente es, por ejemplo, una piedrita en el uréter que te está refiriendo el dolor hacia el área de los genitales. ¿Ok? No necesariamente dicen, no, pero es que el uréter está en la espalda. Sí, pero no te va a dar dolor de espalda. Como es una víscera que comparte conexiones a otra región, casi siempre terminan como dolores referidos. ¿Ok? Entonces, ya entendido ese mecanismo, pues de hecho son las 10. Nos vemos el lunes. Venga. Listo. Ok, gracias. Bye.